Hola, buenos días. Vamos a dar paso a nuestra tercera ponencia, a Sofía, que nos va a hablar de, su ponencia se titula Mi peso emocional. Se dedica a buscar el origen del sobrepeso y hábitos de alimentación que queremos cambiar. Vamos a tener todos, por favor, el micrófono cerrado. Si luego alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano, por favor. Y esta sesión se va a quedar grabada, con lo cual, si alguien quiere hablar con ella y apagar la pantalla para que no se le vea, para luego no aparecer porque se colgará en redes, pues es la forma que hemos pensado más fácil para todos. Entonces, ya vamos a dar paso a Sofía y nos va a explicar. Bienvenida, Sofía, bienvenidos a todos y a todas. Buenos días. Gracias. Pues buenos días, me llamo Sofía y os voy a hablar de si mi peso es emocional. Y bueno, antes de nada, pues, ¿qué hago yo aquí? Pues, como le decía a Miriam o Campanilla antes de empezar, pues yo me metí aquí gracias o a consecuencia de una situación personal, ¿no? De una bulimia, una anorexia, y pesaba 20 kilos menos que ahora y luego engordé como 10 kilos más que ahora, o 15, 10, 15. Entonces he tenido un poco de todo, ¿no? Bajo peso, sobrepeso, no peso, y eso es lo que me ha llevado a estudiar, investigar otras herramientas, y es lo que me gustaría compartir hoy con vosotros. ¿Cuáles son estas herramientas? Pues he hecho coaching, PNL, hipnosis, y bueno, un poco de más técnicas, pero en esas en las que me voy a basar hoy y las que me gustaría compartir con vosotros y vosotras. Voy a compartir la presentación. Ahí, ¿se ve? Sí. ¿No? Bien. Vale. A ver. Quizás si lo pongo más en grande. Sí, mejor ahí, ¿no? A ver. Ahí. Ahí mejor, ¿verdad, Miriam? Sí. Vale. Pues lo que os decía, me gustaría compartir con todos vosotros, vosotras, otra perspectiva, porque lo que nos han dicho es que en el peso solo está implicado la alimentación, que la he simbolizado ahí como la manzana, y el deporte, que simboliza ahí como unas pesas, por poner una imagen. Voy dando a admitir, miren. Entonces mi pregunta es si ¿qué creéis? Si el peso es el origen o el resultado. ¿A qué me refiero con esto? Si es el peso que tienes, es el resultado de lo que comes y el deporte que haces o dejas de hacer, o si es el origen, ese cómo comes y ese peso de algo. Así que si podéis escribir y vamos compartiendo para ver las distintas perspectivas de cada uno. Y así nos aportamos entre todos y nos damos cuenta que no todo el mundo pensamos igual, de la misma manera. Muchas veces decimos, claro, obviamente, pues si comes mejor y haces deporte, claro que estás más delgado. Y entonces le preguntas a alguien y dice, no, yo cuido mucho mi alimentación, hago mucho deporte y siempre estoy en el mismo peso, o nunca me funciona. Y entonces eso nos ayuda a ir saliendo de nuestras estructuras, ¿no? A ver qué nos van diciendo. Origen, emociones, gracias María. Sharon, idea. Bueno, está bien. Vamos a ir viéndolo. Vale. Entonces, para mí, pues he puesto igual este árbol, como que normalmente nos quedamos en los frutos, ¿no? Vemos el resultado. El resultado sería esto que os he dicho, ¿no? La forma de comer de la persona, si hace deporte o no, o se mueve más o menos, y el peso que tiene. Y nos centramos ahí, ¿no? Solo en lo que es visible, que antes comentaba Otilia con el iceberg, ¿no? Solo la parte visible. Y nos olvidamos para mí de las raíces y el origen. Es decir, parece muy obvio que si yo veo una manzana, pues por dar un ejemplo, ¿no? Pocha, yo no me voy a ir a la manzana, ¿qué le ha pasado? Bueno, si veo una, tal vez sí. Si empiezo a ver muchas, tal vez podría pensar
que el problema o el origen es de algo que falta o que le pasa al árbol y por tanto a las raíces, que es lo que le da vida. Y para mí esto es lo que falta en el peso, tanto si es sobrepeso o bajo peso, y en los hábitos de alimentación, que nos quedamos centrados en tengo que comer mejor y me centro ahí. Y mi pregunta es, ya, pero ¿qué está pasando internamente dentro de ti para que ese hábito sea así o para que ese peso sea así? Porque estoy segura que todos conocemos personas que comen mucho y están bien de peso, personas que comen poco y tienen sobrepeso. O con el deporte igual, ¿no? Personas que se mueven mucho, ya sea deporte o su actividad física diaria por su trabajo y tienen sobrepeso, y personas que se mueven mucho por su actividad diaria y están en normopeso. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Y para mí es esto, ¿cuáles son las raíces que hagan que este fruto, este resultado, sea de una manera o de otra? De lo que vamos a ir viendo. Entonces, igual, he puesto sobre, por lo de, puede ser normopeso, sobrepeso, bajo peso, pero bueno, como normalmente lo que más preocupa es el sobrepeso, pues lo deja en sobrepeso. Digo, ¿es el problema o es el resultado? Y aquí a mí me viene una metáfora que es, si nosotros vemos en el coche una luz que se enciende, ¿qué creéis que haremos? ¿Apagarla directamente o pensar de dónde viene? ¿O de qué nos está informando? Para mí, si hay una luz encendida, lo que hago es pensar qué me está tratando de informar esa luz, cuál es el mensaje que hay ahí para mí. Y para mí, en el cuerpo, pues hoy estamos hablando del sobrepeso, pero en general cualquier síntoma que tengamos es qué ha pasado en mi cuerpo o qué está pasando para que me dé esta señal, este síntoma. ¿Esto os va cuadrando? ¿Sí? Entonces la pregunta es esto, ¿y si la forma de comer, de movernos o no, y el peso fuera una respuesta de adaptación, qué pasaría? Si fuese algo diferente a lo que nos han contado. Porque hasta el día de hoy parece que el sobrepeso o el peso y la forma de comer es el problema. Y es lo que hay que tratar, como lo que veíamos del árbol y los frutos, es lo que hay que tratar. Y como me decía en la presentación Miriam, para mí hay que buscar cuál es el origen, la raíz que está sosteniendo que eso esté ahí, ¿no? Esté así materializado. Entonces, claro, la pregunta sería, ya Sofía, ¿y de adaptación a qué? Pues vamos a ir viendo. De adaptación a un shock emocional. ¿Dónde se viven las emociones? En el cuerpo. Entonces, si yo tengo una emoción y la vivo en el cuerpo, lo que tengo es una necesidad biológica, porque todo el cuerpo es biología, por eso me refiero a biológica, que no podré satisfacer. Voy a cambiar esto para que se lea bien. Que no puedo satisfacer en el exterior y mi cuerpo me da la solución. Esto es, por ejemplo, vivo un shock emocional, pues mi pareja me deja y necesito amor, protección o calor o que la situación me resbale, pero no tengo esta necesidad cubierta, no tengo estos recursos. Y entonces, ¿qué hace la biología? En un intento de ayudarme, me da la solución. ¿Y cuál es la solución? Pues en este caso que estamos viendo, podría ser generar más grasa o más agua. Sí que adelanto que en la presentación me he centrado más en grasa, porque suele ser el tema que más se habla, pero evidentemente cuando hablamos de más o menos peso, estamos hablando también de grasa, de agua y de masa magra. Que ya os digo que nos vamos a centrar en la grasa. Entonces, esto sí que creo que somos muy conscientes de ello, de vivimos una experiencia que nos crea una emoción y nos cambia la corporalidad. Y al revés, cambiando la corporalidad nos cambia la emoción. Esto seguro que todos en algún momento lo hemos vivido. Pues veo algo fuera que no me gusta y de repente digo, ay, estoy cabizbaja. Y al revés, ¿no? Estoy bailando, por ejemplo, que a Miriam y a mí nos encanta, y conectamos con otro tipo de emociones, sensaciones. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el sobrepeso? Vivimos una situación problema, por ejemplo, eso, la pareja me deja, uy, este me va al otro lado. Uy. Y esto me genera una necesidad. Y lo que sucede
es un síntoma, a eso que yo he vivido produce un síntoma. Por ejemplo, el sobrepeso, que es el síntoma, como os decía, vivido como un problema. Y lo que nosotros pensamos es qué resultado le doy a este problema, al sobrepeso. Entonces, pues, por ejemplo, un resultado, o sea, una respuesta podría ser adelgazar. ¿Y cómo? Pues eso como hemos venido hablando, ¿no? Normalmente decimos o cambio la alimentación o hago más deporte. Y hasta hoy, más o menos, esa es la generalidad que se oye por ahí fuera. Y lo que me gustaría es dar esta otra perspectiva de que el síntoma, el sobrepeso, es la respuesta adaptada a la situación, problema que hemos vivido. Y para ello voy a poner ejemplos que todos conocemos. Por ejemplo, si estamos mucho tiempo al sol, es una situación, problema, no estaría problema, pero por dejarlo ahí seguir el hilo, una situación que si estoy mucho tiempo de exposición al sol, mi cuerpo hace un resultado que se pone rojo en un intento de protegerme, de darme una solución a eso que he vivido. De la misma manera, si por ejemplo vamos a hablar en público, hay gente que se pone roja. Entonces, no hay un sol, pero sí hay algo que yo vivo a nivel interno, que es o miedo a equivocarme, o al juicio, o qué van a decir, o se me va a olvidar lo que tengo que decir, o lo que tengo que hacer, y eso va a producir una reacción en mi cuerpo, por ejemplo, también una rojez. Entonces, con esto es lo que me refiero de, tengo una situación, esa situación me genera una necesidad, como no la he cubierto fuera, el cuerpo me va a dar la solución a esa necesidad y me va a dar un síntoma en adaptación a esa situación. Por ejemplo, es de la piel roja. Por lo tanto, podríamos decir que el cuerpo responde a las emociones, tanto si es real, como hablábamos del sol, como si no es real, como del público. ¿A qué me refiero con real o no? Ya sabemos que nuestro mundo no solo lo crea lo externo, sino también lo interno. Es decir, que el cuerpo responde tanto a mi realidad exterior, por eso lo de real, como interior, por eso lo de no real, que me refiero a virtual o simbólico. Es decir, que si yo me lo imagino, para mi cuerpo es real, porque una de las reglas de la mente es que la mente no distingue lo que es real de lo que es imaginario, virtual o simbólico. Por eso, ahora vamos a ver específicamente en el sobrepeso qué serían estas situaciones simbólicas o virtuales que mi cuerpo cree que está pasando y me da la solución a nivel físico, generando más peso o más grasa o más agua. Entonces, bueno, os pongo estas fotos de que el cuerpo responde, porque muchas veces también escucho esto de, es que mi cuerpo no me ayuda, es que parece que mi cuerpo es el enemigo. Bueno, pues para mí ahí lo que falta es saber cómo hacer del cuerpo un aliado, porque sí que sabemos que, por ejemplo, en la foto de la izquierda, ¿no?, del hombre que hace deporte, si haces deporte, pues va a pasar algo en tu cuerpo, es decir, el cuerpo responde. Y con la imagen de las mujeres, lo que quería mostrar el de la derecha es que el cuerpo de la mujer con la camiseta amarillo responde en base a unas experiencias que esa persona ha tenido. Y el cuerpo de la otra mujer, la de la camiseta roja, también ha respondido a otro tipo de experiencias que esa mujer de la camiseta roja ha tenido. ¿Y por qué comento esto? Porque uno de los bloqueantes del peso se llama el no confiar en mi cuerpo o tener al cuerpo como enemigo. Entonces, si yo siento que mi cuerpo es mi enemigo, ¿cómo voy a conseguir algo de él? Esta es la reflexión, pero vamos a ir viéndolo. Entonces, si la grasa del sobrepeso, ¿a qué responde? ¿Qué necesidad cubre? Pues sabemos que la grasa, en general, en el cuerpo sirve como sostén y protección de ciertos órganos, como aislante del frío, como reserva de energía. Ya sabemos que 1 gramo de grasa equivale a 9 kilocalorías. Para la fabricación de hormonas, también se utilizan las grasas, y para la identidad sexual. Identidad sexual me refiero a que sabemos que en general el porcentaje de grasa en mujeres es mayor que el de los hombres. Y también sabemos que, por ejemplo, la mujer pasa de niña a adulta, es decir, viene la menstruación cuando ha llegado a un porcentaje específico de grasa. Es decir, que la grasa marca bastante
nuestra biología. Y esto va a generar que tengamos unos conflictos u otros. ¿Y a qué me refiero con conflictos? Pues vamos a seguir hablando de ello. Entonces, ¿qué ha vivido la persona? Lo que os decía, ¿no? Puede que no sea una realidad, sino el sentido que le ha dado o la interpretación a lo que ha vivido. Por ejemplo, uno de los principales conflictos detrás del sobrepeso es el abandono. No es el único, ahora vamos a ir viendo. ¿Y esto a qué me refiero con realidad o simbólico? Por ejemplo, puede ser que mi mamá me lleve al colegio y yo me sienta abandonada. Entonces, no es una realidad, pero el sentido o la interpretación que yo le he dado es que mamá me ha abandonado. Porque en mi realidad yo estoy sola allí sin mi mamá y mi mamá no está. Y el niño en ese momento no tiene la capacidad de saber que mamá va a venir, porque recordad que hasta los 6-7 años siempre vivimos en el presente, es decir, no existe pasado o futuro. De hecho, si te fijas en los niños dices, en un rato, pero en un rato es ahora o es mañana, como serían con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ver, qué ha vivido la persona para generar qué situación, problema, como veíamos en la foto anterior, qué situación, problema ha vivido la persona, real o no, para tener este sobrepeso. Y que todos sabemos que no es lo vivido, sino el sentido que se le ha dado a la persona. ¿Por qué quería hacer hincapié en esto? Porque muchas veces es, no, pero si a mi amiga fulanita también le ha pasado no sé qué, también lo ha dejado con su pareja, pero ya no ha engordado. Es más, es que ha adelgazado. Sí, porque quizás ella no siente que se tiene que proteger, sino que se ha liberado. Entonces, el sentido dado a la experiencia es diferente. Por ejemplo, yo recuerdo en una formación que decía la profesora, ¿no? Imaginaros que llegáis a casa y veis a vuestra pareja con otra. ¿Qué decís? Con otra persona, ¿no? Y decían por ahí, no, a mí me ha pasado y es lo peor. Otra decía, no, a mí me ha pasado y es que le tiraba de los pelos. Y otra decía, pues yo no sé qué haría. Y le dijo, y la ponente, ¿no? Lo que decía es, este es el caso real de una chica de consulta, y decía, para mí fue un alivio porque yo quería dejar la relación de pareja y gracias a ese evento pude dejarlo. Entonces, este es un ejemplo de cómo interpretamos la realidad según el sentido que le damos a la realidad según lo que estemos viviendo, ¿no? Por eso ponía aquí que ante un mismo hecho existen distintas realidades. Entonces, ¿y en la grasa, Sofía, a qué responde? Pues cuando hablamos de sostén y protección, lo que puede haber detrás es una situación en que la persona haya vivido golpes reales o simbólicos. Reales serían, de pequeño me daban palizas, o mi profesor me daba palizas, o mi hermano mayor o pequeño me pegaba. Esos son golpes reales. Golpes simbólicos sería, y esto lo vimos mucho en el lenguaje, ¿no? Es que me han echado del trabajo y ha sido un golpe muy duro. Es que ha venido la crisis y ha sido un golpe muy duro. Entonces la persona ya te está explicando con sus palabras que ha vivido como si eso fuese un golpe. Yo recuerdo una vez en una conferencia que expuse un ejemplo y me dijo una chica, ¿y quién eres tú para decir eso? Yo ahí sentí una bofetada literal. Es decir, la chica no me dio una bofetada, pero yo sentí que me daba un golpe. Entonces, ahí, si la intensidad emocional con la que yo lo vivo es grande, en ese momento mi biología va a responder para darme una solución. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí, no? ¿Sí? Vale. ¿Qué otro problema o situación he podido vivir en referencia a que mi cuerpo pueda producir esta grasa? A ver qué nos dicen. Que si me vais dando feedback, pues digo, sí, súper, wow. Vale, gracias. Así me ayudáis a saber que va quedando claro, que no lo he dicho antes, pero podéis hacer preguntas en cualquier momento y las respondo mientras para que luego no se queden ahí acumuladas ni en el tintero. Entonces, por ejemplo, ¿qué situación, problema he vivido que me puede estar produciendo la grasa, ¿no? Entonces, he dicho, uno son los golpes, otro aislante del frío. Pongo temperatura o ambiente. Esto es, hay personas con sobrepeso que lo que han vivido es o en temperaturas frías
pues he crecido en una habitación, o sea, en una casa o en una habitación donde hacía mucho frío. Entonces el cuerpo siente que se tiene que proteger y crea grasa, que es un aislante térmico. O he crecido en un ambiente frío, pues mi mamá me ha dejado con mi tía y era un ambiente frío. O mi mamá era muy fría, porque estaba desconectada de la realidad, o cada uno su historia, ¿no? Trabajaba mucho o no expresa sus emociones, entonces yo he sentido que he crecido en un ambiente frío. Entonces, el cuerpo, la biología, en un intento de darme la solución, lo que hace es pues, generar grasa, porque yo lo he vivido como frío. Entonces, una de las herramientas que tiene el cuerpo es la grasa. Si lo hubiera vivido como carencia, por ejemplo, lo que me ha faltado es el amor de mamá o abrazos de mamá, si lo he vivido como carencia, también me puede generar grasa. De ahí lo de reserva de energía, ¿no? O si yo he sentido que en mi casa faltaba el dinero o faltaba la comida, lo que mi cuerpo puede hacer es generar más grasa en un intento de dar la solución a este problema, situación conflictiva que yo he vivido. O fabricación de hormonas. ¿Para qué hacer más o menos hormonas? Pues, por ejemplo, una de las hormonas que sabéis que se relaciona mucho con el peso es el de la tiroides. Entonces, el de la tiroides específicamente está más relacionado con el tiempo, que quiero que vaya más rápido o que vaya más despacio. Esto es, por ejemplo, pues nace mi hermano pequeño y entonces yo quisiera que el tiempo fuese más despacio porque quiero estar más tiempo sola siendo hija única y disfrutar de mis padres. Entonces esta puede ser la situación conflictiva, ¿no? De quiero que el tiempo vaya más despacio. O, por ejemplo, me quedo embarazada y me gustaría que hubiese sido más tarde. Entonces quisiese acelerar el tiempo o que pase esta situación ya. Y repito, porque no es lo que vivimos, sino cómo la persona lo interpreta o el sentido que le da a lo que está viviendo. Por eso, que se haga una solución u otra, o un síntoma u otro, para adaptarse a la situación conflictiva que está viviendo la persona. O por identidad sexual, antes hemos explicado que el porcentaje de grasa ya nos habla de que las mujeres tienden a tener más grasa y los hombres menos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un programa de ser mujer es peligroso, mi biología, una de las soluciones que me puede dar es darme o producir menos grasa en un intento de masculinizar mi cuerpo al máximo para ser aceptada. Por ejemplo, si mamá quería un niño y salgo niña, o si papá. O si mamá cree que, esto caso real, que las mujeres se mueren porque en su experiencia su mamá murió, su abuela murió, y entonces para ella pues las mujeres mueren, por eso prefiere que yo sea hombre en un intento de que su hijo viva más tiempo. Sonia, antes de que pases al siguiente diapositiva, Olga quería hacerte una pregunta, ¿puede ser? Sí, encantada. Olga, por favor, si puedes quitar el micrófono para preguntar, activarlo. ¿Lo ha escrito en el chat o te ha escrito por privado? Sí, ha levantado la mano. Ah, no le... Olga, hola. No sé si sabe cómo se hace. Yo estoy intentando dar paso. Si no, lo puedes escribir, Olga. Sí, la he escrito ¿Hola? yo. Mira, ¿Hola? ahora. No, Hola, sí, Olga. no. Simplemente quería confirmar lo que iba diciendo Sofía. No quería hacer ninguna pregunta. Lo que pasa es que me ha salido la mano. Vale, Perdonar. gracias, Olga. Era un ok, más bien. Pues si puedes ahora silenciar el micrófono para que siga Sofía. Vale, gracias. Gracias, Olga. Bueno, sí. Vale, ahí. Gracias. Entonces, seguimos. Entonces, claro, la pregunta sería, Sofía, ¿a cualquier evento que viva con estas tonalidades? Es decir, vuelvo atrás. Lo que me estás diciendo es que si yo vivo golpes o un ambiente frío o carencias
o necesito que el tiempo vaya más deprisa o más despacio, o tengo alguna memoria de ser hombre o ser mujer es peligroso, o voy a crear sobrepeso, ¿eso es lo que me estás diciendo? Entonces yo te digo, no, cualquier evento, no. Tiene que cumplir una serie de características. ¿Y cuáles son estas características? Tiene que ser un evento, una situación, problema, vivida en soledad, inesperado, sin solución y dramática. Recordad que el cerebro graba en un instante. Por ejemplo, hay personas, bueno, todos sabemos, ¿no? Casos de personas que se jubilan, llega a los 65 años, es decir, tú pensarías, esto no es inesperado, ¿sabes? Llevas toda la vida sabiendo que después de 64 viene 65. Ya está, ¿no? Y yo te digo, sí, pero es en un instante la persona se da cuenta que se ha jubilado y de repente vive el shock de, ¡oh! ¿Qué voy a hacer en mi vida? Y no lo comparto con nadie. Sí, está compartiendo lo mismo o con su pareja, o con sus amigos o con los compañeros que también se están jubilando. Ahora, la sensación interna de cómo lo estoy viviendo es lo que se siente como soledad. ¿Vale? No es, entonces, si siempre estoy acompañado, no lo vivo, no. Es en un instante vivido con estas 4 características, sin solución, y ahora qué hago con mi vida, y dramático, es lo que me refiero, por eso pongo percepción, es que la situación es vivida como una percepción dramática de ¿y ahora qué? Y aquí también me gustaría señalar, ¿esto ha quedado claro? Que tiene que ser estas 4 características, si no, no hay lo que se llama un bioshock para generar el síntoma, en este caso el sobrepeso. Y también me gustaría señalar el tener cuidado con la negación, porque lo que digo mucho en consulta es, bueno, si total, no estoy tan mal, si total, hay problemas mayores, si total, 3 kilos no me llevan a ninguna parte. Y sí que me gustaría que, ojo, porque cada uno su situación es la situación problema o importante, o sea, que otros estén peor no quiere decir que tú no puedas sufrir o a ti no te duela lo que tú estás viviendo. Sí, hay otros que se mueren de hambre o están en guerra y tú estás sufriendo porque tu mamá te abandonó. Vale, sí, no te están matando, pero tu dolor es tu dolor. O, vale, hay personas que quieren adelgazar 30 kilos o 50 y tú solo tienes 3, pero es que detrás de esos 3 kilos tal vez hay un duelo. O tu bebé que murió con 3 años, o un aborto a los 3 meses, o 3 abortos. Entonces, cuidado con negar ese dolor, porque no es verdad que no duela. Y aunque tú te lo niegues o no lo quieras ver, pues hasta que no soltamos esa emoción no deja de doler. Por mucho que a nivel consciente tú compares en hay cosas mayores. Sí, hay cosas mayores, pero tu dolor y tu situación es esta. Y ojo con también, ¿no? Pues amigas, yo recuerdo eso cuando yo tenía anorexia, que eso que me decían, sí, total, comer esto si es un poquito. Sí, pero lo que para ti es un poquito, para mí supone una semana de ejercicio a tope, de comerme la cabeza, de estar en el váter intentando devolver hasta el agua. Entonces, no es un trocito. Recordad que no es lo que sucede, sino el significado que cada uno le da a lo que sucede. Entonces, bueno, esto es muy importante trabajarlo en el sobrepeso o en el peso, porque antes me comentaban, ¿no? De, bueno, y yo que estoy muy delgada y no me gusta que estar tan delgada, pues eso es igual, es un dolor que tiene la persona porque para ella no estar en este peso significa ¿qué? No ser válida, no ser lo suficientemente fuerte. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, el síntoma, el sobrepeso en este caso, nos da la necesidad de la persona a la situación o problema que ha vivido. Es decir, nos habla del conflicto vivido por la persona que ha desencadenado el síntoma, en este caso sobrepeso o acumulación de grasa. Como decía antes, ¿solo acumulación de grasa? No, pero me voy a centrar en la grasa porque es más fácil centrarnos en un punto y luego ampliar que estar hablando de muchos a la vez. Ya sabemos que el peso, repito, puede ser de grasa, de agua, de masa muscular, que tampoco es casualidad que tengamos más o menos músculo o más o menos agua. Detrás de estos dos también hay otros conflictos, otras necesidades.
pero nos vamos a centrar en la grasa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se da todo esto, no? La persona vive una situación, un problema que crea lo que se llama un conflicto programante. Es decir, me crea un programa a nivel interno y se crea el programa de adaptación, que es lo que ponemos aquí abajo, ¿no? Más una creencia. Después de esto, lo azul, que he puesto así, representa como a la línea del tiempo. Entonces, lo primero es este conflicto programante que me crea un programa en el interior. Luego aparece un conflicto desencadenante, es decir, aparece una situación, problema, la misma que antes. Lo mismo no la misma. Por ejemplo, yo siento con 6, 7 años que mi mamá me deja en un colegio nuevo y me siento que me abandona. Pues yo no sé qué estoy haciendo ahí en ese colegio nuevo, de repente mi mamá se va, yo no estoy entendiendo nada. Yo solo sé que me siento abandonada. Entonces puede ser que al tiempo, con 15 años, mi pareja me deja y de repente yo me siento abandonada porque tampoco sé qué sucede, por qué me ha dejado ahí. Entonces no es la misma situación, pero yo me siento igual, que es me siento abandonada. Y de ahí es cuando aparece el síntoma, ese sobrepeso o esa acumulación de más de grasa. Es decir, en ese conflicto desencadenante, en ese mi pareja me deja, es cuando se aparece una necesidad insatisfecha. Y en este caso, como estamos hablando del sobrepeso, la grasa o el sobrepeso es la solución o la respuesta de mi cuerpo a, bueno, te han dejado abandonada, pero creamos grasa como tienes reservas o para cubrir esa carencia de amor o como cada uno lo haya vivido. ¿Sí? Con esto lo que quiero decir es que hay veces que sucede algo tipo las vacunas y mi cuerpo coge esta información, pero no pasa nada. Y lo que sucede es que cuando vivimos una situación con la sensación parecida, es cuando dice, ahora te he pillado, ¿sabes? Ahora sí estoy preparado y doy esta solución. Y es cuando responde. Por eso, en el primer abandono, pues mi mamá me abandona y no me sucede nada. Pero en el segundo, mi biología ya ha aprendido y dice, ahora sí sé qué hacer con el abandono. Vas a tener una reserva aquí de grasa, un almacén, o te voy a hacer un colchoncito de amor por si te vuelven a abandonar, que ya esté solucionado. Porque recordad que la biología no es inteligente, pero sí es eficiente. Entonces, dentro de los recursos que tiene, pues esa es la solución que da. ¿Y aquí a qué me refiero con creencia? Pues sabéis, sabéis que hay muchas técnicas o herramientas que hablan del poder de cambiar las creencias. Por eso he puesto ahí lo de la creencia, porque nosotros vivimos algo, por ejemplo, lo de mi mamá me abandona en el colegio y yo siento la creencia que se me queda, como yo lo grabo, el sentido que le doy a esa experiencia es que soy mala niña o soy mala persona. ¿Y qué sucede? Que a partir de ahí, toda mi vida la voy a estructurar en base a esa creencia. Es decir, o no soy válida o no valgo lo suficiente. Y solo ha sido una experiencia con una emoción tan grande que me ha creado esa creencia que sería como mi estructura o mi percha a raíz de la cual yo me muevo en toda mi vida. Y por eso, además del programa, he destacado que hay una creencia que es importante también identificar en el sobrepeso, que está pasando para que el sobrepeso cambie y se diluya. Entonces, si sueltas las emociones de lo vivido, tendrás las mismas necesidades y, por lo tanto, las mismas respuestas. Pues, evidentemente no. Entonces, lo que os voy a proponer es un ejercicio. Y esto es, como hemos estado hablando de las necesidades o sensaciones que alguien ha podido vivir para desarrollar el sobrepeso, pues yo os pediría que busquéis una situación en la que os hayáis sentido así, o hayáis recibido un golpe, o el ambiente era frío, en casa, con mamá, con papá, en una relación, con los hijos, o en una situación de carencia afectiva o real, de dinero, de comida, una de las situaciones que hemos comentado antes. Y entonces os voy a pedir que le deis un título. Pues, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que llevamos dando durante toda la conferencia, mi mamá me abandona. Pues el título es mi mamá me abandona o soy abandonada. O que elijas un título y que ese título lo escribas.
Voy a poner, por ejemplo, sería la película de Mi mamá me abandona. Ahí que lo escribáis. Y de ahí os voy a pedir que repaséis la película de ese evento que habéis elegido. En ese momento, que os sentís de esa manera, con más personas o no. Y en ese momento, ¿qué te dices a ti mismo, a ti misma? ¿Y qué es lo que sientes en el cuerpo en ese momento? Y cuando lo tengas, te voy a pedir que escribas el título de 3 cosas que te gusten. 3 cosas me refiero a o películas, y o libros, y o canciones, obras de teatro, 3 títulos diferentes. Me da igual que sean 3 libros, 3 canciones, uno y uno, una película, una canción, un libro. 3 títulos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la película de Mi pequeña Miss Sunshine. O una canción. La alegría de vivir. Y otra peli. Ahí. Y que ahora vayas recordando esa situación con estos otros títulos. Por ejemplo, en mi caso, yo el primer título he puesto Mi pequeña Miss Sunshine. Entonces, ¿cómo sería desde ese título, Mi pequeña Miss Sunshine, ver esa experiencia de, en mi caso, me siento abandonada cuando mi mamá me deja en el cole? Igual, y ver qué sucede si le pones ese título, qué te dices a ti mismo o a ti misma y cómo te sientes. ¿Y qué sensación te produce ahora que le has cambiado el título? Y de ahí que vayas probando uno a uno con los otros títulos. Entonces ahora te voy a pedir con el segundo. Por ejemplo, yo he puesto La alegría de vivir. Entonces, ¿cómo sería la historia de mi mamá me deja en el cole y yo me siento abandonada? Si lo llamo La alegría de vivir. Y solo con curiosidad percibir qué sucede de diferente, qué veo, qué escucho, qué siento. Si el título ahora de esa situación fuera ese que tú has puesto. Y lo mismo con el tercero. En mi caso he puesto La vida es bella. Y de ahí imaginar de nuevo la película, pero con este otro título. El mismo contenido, pero con otro título. Y ahora que has hecho esta experiencia, te voy a pedir que taches el primer título. En mi caso era Mi mamá me abandona. Y elijas uno de los 3 títulos que has elegido, el que más te guste dentro de las experiencias que has tenido. Y mi propuesta es que mires cómo cambia tu emoción cuando le pones otro título a esa experiencia, cómo cambian las necesidades y cómo la respuesta sería diferente. Esto es un pequeño ejercicio
para tomar conciencia de cómo, según nos contamos las historias, nuestro cuerpo reacciona y por tanto nuestras respuestas cambian. Entonces me gustaría, si podéis comentar cuál ha sido vuestra experiencia. Esto sí que me parece importante también. Es que si entramos en la experiencia, vamos a obtener información que de otra manera no obtendríamos. Es decir, no es lo mismo solo observar este ejercicio desde fuera que meterse en la experiencia. Igual que no es lo mismo mirar cómo alguien se monta en la montaña rusa que meterte tú ahí. Entonces, bueno, este ejercicio no es de si lo veo, ya está. No, hay que meterse en la experiencia para obtener esos resultados, esas respuestas. Entonces, bueno, como resumen, para mí mi pregunta es, ¿mi sobrepeso es resultado de mis acciones, es decir, de mi tipo de dieta, de la cantidad o calidad de alimentos que ingiero, que consumo, de intolerancias alimenticias? Es decir, ¿eso es una realidad? Hay gente que come mal y engorda y cuando come bien adelgaza. Sí o sí tiene que ver, igual que el deporte, pues hago más actividad y más actividad física y adelgazo, o cambia mi forma corporal, mi estructura. Eso es una realidad. Igual con las intolerancias alimenticias, he visto mucha gente que dándose alimentos que les sentaban mal, tipo gluten, lácteos, algunos es a la fructosa, quitándose las frutas, adelgazan porque para ellos era como tomar un tóxico y entonces quitar ese tóxico, pues el cuerpo reacciona y empieza a ir mejor y tiene más energía y mejor humor. Eso es una realidad. Ahora, la otra perspectiva de la que estamos hablando hoy es, ¿he vivido algo? Independientemente de lo que coma y el deporte o la actividad física que realice, vivo algo con una emoción dada, con una necesidad que no ha sido satisfecha y mi cuerpo me ha dado la solución, pues por ejemplo, de generar más peso para protegerme, aislarme o tener reservas. Y una de las primeras dinámicas que hacemos en la terapéutica de esto del sobrepeso es preguntar desde cuándo tienes ese peso, cómo ha ido evolucionando ese peso a lo largo de tu vida. Pues siempre he tenido sobrepeso, o yo desde que me vino la regla, o yo desde que fui mamá, o desde que cambié de ciudad. Y cuántos kilos específicamente son los que os ha aumentado, porque el número también nos da una información. Por ejemplo, el caso de una chica de consulta era, engordó 5 kilos. ¿Desde cuándo? Desde abril. ¿Qué pasó en abril? Nada, porque al principio pues no caemos. Entonces así hablando me dice, no, porque mi gato murió. Y yo, ¿y cuánto pesaba? 5 kilos. Y yo, ¿no moriría en abril? Pues sí, ¿cómo lo sabes? Ya, porque me has dicho antes que vienes aquí a adelgazar y la información que me has dado pues es esto, ¿no? Porque para mí el inconsciente no da información porque sí. Y en este caso hicimos el duelo del gato y adelgazó los 5 kilos. ¿Es siempre así de fácil? No, a veces hay más componentes. Luego, el caso de una mujer era que había, también os estoy hablando de situaciones de consultas unifactoriales, o sea, que hay un factor, lo quitas y entonces el sobrepeso desaparece. A veces, bueno, en la mayoría de los casos lo que pasa es que hay varios factores y por eso hay que trabajar una cosa, luego otra, luego otra y luego otra, para que todo el peso baje. En el caso de una chica era, tengo 7 kilos de más y lo que sucedía era que hasta los 7 años había vivido con sus papás y a partir de los 7 años la internaron. Entonces la cifra 7 guardaba la información de hasta cuándo la vida había sido feliz. Entonces, claro, imaginaros cómo se va a quitar esos 7 kilos si para su inconsciente es estar muerta, ir al internado, acabar con la alegría de su vida que era vivir con sus padres. Pues primero gestionamos esto, ¿no? Como su drama, o no va a adelgazar esos 7 kilos. O estará en dietas subiendo y bajando sin conseguir resultados sostenibles en el tiempo, ¿no? A ver, ahí. Vale. Estoy viendo que están escribiendo en el chat. Se me ha ido otra vez la diapositiva. Perdonad. Miriam, si me lo puedes leer, si tú lo tienes. Ah, ya.
Muy potente el ejercicio, qué curioso el tema del gato. Si hay alguna pregunta, yo te lo digo. Si entre ellos hablan, Vale. para no interrumpirte. Vale, gracias. Es que no le podía dar al chat, estaba ahí, digo, pues eso te pregunta, si tiene alguna pregunta, dime que no tal, ¿no? Pues gracias María por muy potente el ejercicio. Para mí esto, pues yo lo aplico a sobrepeso, pues yo estudié la carrera de nutrición, entonces pues me dedico sobre todo al sobrepeso, más que a la subida de peso que me preguntaban antes, que también es posible, o sea, se trabaja de la misma manera. Buscando la situación que ha vivido la persona que haga que este síntoma, normopeso, sobrepeso, bajo peso, sea la solución a algo que ha vivido. Entonces, este ejercicio de los títulos lo puedes hacer para cualquier tema. O sea, pues, por ejemplo, me da igual el peso, en plan, salgo del peso y es todos los días discuto con mi jefe, porque mi jefe es, no sé, entonces llamaría a la película el peor trabajo del mundo. Entonces, te puedes hacer este ejercicio y lo que baja es la intensidad emocional, porque te estás dando otra película. Si tú ves a tu jefe, por ejemplo, como tu maestro para cultivar tu paz interior, te va a producir otras emociones. Yo recuerdo esto, caso real, yo también doy clases de baile, entonces recuerdo una alumna que siempre sustituía a una compañera que había tenido un esguince y no sé qué, y todas las clases venía así como enfadada. Yo decía, claro, ¿qué la pasa? Y ya como el tercer día por ahí ya le dije, oye, perdona, es que te veo como enfadada, ¿no? Y claro, yo la historia que me estaba contando era, no le gustó nada como profe, pero claro, está viniendo. Y eso es su decisión, ¿no? No depende de mí. Y bueno, me dice, no, es que tengo un mal día. Sí, o sea, en plan, tengo problemas con los niños y no sé qué, y entonces tengo un mal día. Y diciendo, y yo pensando que era por mis clases. Entonces, cuando yo cambié el título de la historia de pobrecita, tiene un mal día, o ahora entiendo, es tiene un mal día, para mí cambió completamente la forma de verla. ¿Puedes hablar un poquito del bajo peso? ¿Se relaciona con los mismos conflictos? Sí, no. Puede ser, si yo he vivido, hemos dicho que el sobrepeso puede ser una protección, ¿no? Me han pegado, por ejemplo, he recibido golpes o abusos sexuales o violaciones o abusos, pues me siento la cenicienta en casa y lo digo como un abuso y me tengo que proteger, ¿no? Entonces voy a generar un colchón ahí contra los golpes. Y entonces una solución es generar más grasa para protegerme y la otra solución es hacerme invisible. Entonces, tipo la anorexia, por ejemplo, puede tener que ver con esto, ¿no? Mejor desaparezco y así no me ven. Entonces, cuanto más delgada esté, más en seguridad estoy. Es una protección, pero desapareciendo en vez de con golpes. O me han perseguido, o me siento todo el rato perseguida, o mirada, enjuiciada, pues yo qué sé, la pareja de mi madre o de mi padre me mira mal. Entonces, yo desearía desaparecer. Entonces, cuanto más delgado esté o delgada, más en protección me siento o siento que tengo que salir corriendo en cualquier momento. Entonces, cuanto más delgada esté, se llama el conflicto de la gacela, más posibilidades tengo de sobrevivir. Podría ser eso. O, por ejemplo, puede estar en fidelidad con la muerte. Si yo he visto que mi papá ha muerto muy delgado, pues, por ejemplo, eso, pues de cáncer y no comía y no sé qué, yo, si estoy en fidelidad con eso, le digo, papá, tú has muerto, yo también. Entonces, en fidelidad por vivir muerta contigo, estoy delgada, porque es mi forma de simbolizar que estoy muerta. Hay otra gente que no, que hace la incorporación. Si mi papá murió con 20 kilos, yo engordo 20 kilos porque me niego a aceptar que ha muerto, entonces lo incorporo y lo llevo encima. Entonces, duele menos llevar 20 kilos encima que aceptar que se ha ido. ¿Me explico de por qué puede ser igual, pero con otra connotación? ¿Miriam o Amalí? Era Amalí. Y María Benz, bueno, no sé si le ha quedado claro a Amalí, imagino que sí. A María Benz habla, te pregunta acerca del síndrome yo-yo. Sí, para mí es como algo crónico, ¿no?
O sea, por ejemplo, para mí cuando estamos en dietas y deportes como adelgazo y cuando lo dejo de hacer vuelvo a subir, adelgazo y vuelvo a subir, pues para mí sería una respuesta de mi sobrepeso es emocional, pues sí, porque hay algo que no lo está manteniendo, ¿vale? Entonces yo buscaría estos conflictos que hemos hablado y o puede ser, o sea, no hago nada, no cambio mi alimentación, no cambio mi deporte y aún así tengo épocas que subo y que bajo, que subo y que bajo. Entonces, buscar en la vida de la persona qué es eso que está cambiando constantemente. Pues, por ejemplo, tengo un marido o una pareja militar o un trabajo ¿cómo se llama? O piloto, que van y vienen todo el rato de casa. Entonces, cuando viene adelgazo y cuando viene adelgazo y cuando se va engordo. Entonces es cuando viene me siento protegida y no necesito los kilos de más y cuando se ve siento que me tengo que proteger y entonces engordo. Es algo así. O por ejemplo, yo tuve un chico en consulta que era cada vez que tenía pareja engordaba. Entonces él tenía una memoria de mujer peligrosa. Esto es, ya sabéis que es real o simbólico. La mujer, el hombre o mujer peligroso puede ser tanto el que está y agrede como el que no está, y entonces estoy en peligro. Entonces, por ejemplo, era que su mamá había muerto cuando él era pequeño, entonces ahí la memoria de mamá peligrosa porque la abandona. Entonces, cada vez que estaba en pareja, engordaba porque sentía que se tenía que proteger de la mujer, porque la primera referencia de mujer que tenía la abandonaba. Entonces, le despertaba eso. ¿Me explico? O tuve el caso de una mujer, esto fue también muy curioso, que me decía, es que cada 2-3 años engordo 6-7 kilos. Y este era, y eso, y cambio mi alimentación y hago deporte, pero estoy siempre en este ciclo. Entonces, en el caso de esta mujer era que había tenido 6-7 hijos, porque 2 de ellos eran abortos. Entonces había uno que decía que no le había dolido, el 6º le había dolido, pero el 7º no. Entonces estaba ahí no sé si 6-7 embarazos y el 6º y el 7º había estado entre su segunda y tercera pareja. No sabía si era del segundo o del tercero, porque los había empalmado durante un tiempo. Entonces este era el conflicto y lo que hicimos con ella fue el duelo de ese aborto que dolía, el que no estaba en la negación, pero normalmente el que duele es el primero, bueno, me refiero, puede doler el segundo, el tercero, pero como que iba aumentando la intensidad conflictual o la emoción. Entonces, si trabajas el primero, es más fácil que el segundo y el tercero no duelan, como quitarle ya emoción, no que no duelan porque sí, creo que me explico. ¿Y qué más trabajamos? Y su culpabilidad de, no sé si es del segundo o del tercero. Y que se había sentido enjuiciada, porque el juicio también puede ser un bloqueante a la hora de trabajar y soltar emociones, por la familia, de, a ver, has abortado, pero total, no pasa nada, si estás en no sé qué semana, era de poco, de 6-7 semanas también. Entonces la culpabilidad de, joder, me siento triste, tenía un evento familiar, tengo que hacer que no me importa, y eso también era un dolor que ella tenía ahí. Y con eso bajó de peso, hasta donde yo sé, pues ya no ha vuelto a tener ese efecto yo-yo. Si te he respondido, si no me preguntas, María. María, wow, importante revisar el conflicto emocional que está tan escondido. Sí, recordad que muchas veces también es heredado, que lo decía Otilia en la anterior conferencia, que puede venir del transgeneracional, o lo he heredado de mi abuelita, que mi abuelita fue la que la abandonaron, no a mí, pero me llaman igual, y a mi abuela la abandonaron con 18 años, y yo a los 18 años empiezo a engordar. Esto se sabe por el nombre, por las fechas, y hay ejercicios que sin tener la información llega. ¿Y qué más? Puede ser heredada o puede venir del proyecto sentido, se llama. Por ejemplo, pues mis padres son mayores y lo que quieren es un hijo que les cuide en su vejez. Entonces se llama, voy a ser el hijo bastón de la vejez. ¿Y qué hace un bastón? Cuanto más ancho sea, más sostiene. O voy a ser el pilar de la familia, un pilar más grande, más peso sostiene. Entonces, de ahí el sobrepeso.
A mayor peso, mayor masa conflictual. A menor peso, menor masa conflictual. Es lo único que hay detrás. Qué charla tan interesante. Gracias, Ángel. Mira, hay otra pregunta de Carmen que dice que ¿cómo se hace el duelo? ¿En qué consiste? Claro, pues hay que ver, porque el duelo tiene varias etapas, entonces hay que ver dónde se ha quedado la persona bloqueada. La primera etapa suele ser la incredulidad, no me puedo creer que se haya muerto. Y esto no es cuestión del tiempo, porque muchas veces decimos, no, el tiempo sana las heridas. A veces sí, a veces no, porque no es solo el tiempo, sino lo que vivimos en ese tiempo. Yo, por ejemplo, el otro día le preguntaba a una compañera de la carrera que su madre murió hace 30 años, que si ella lo había superado, y me decía, no, no se supera, se aprende a convivir con ello. Y yo le decía, no, porque bueno, no se lo dije, pero yo pensé, no, porque mi padre murió hace 15 años y yo ya no tengo ese dolor o esa nostalgia, lo he trabajado, ¿vale? Pero esa raíz que lo he trabajado, que estoy en paz con ello. No quiere decir que no me gustaría que fuera diferente, pero no me genera lloro, dolor. Entonces, ¿cómo se hace el duelo? Pues primero viendo en qué parte estamos, o en la incredulidad, en la negación, en poner algo, o sea, en la negación, por ejemplo, sabemos cuando ponemos algo o una foto de la persona, esto pasa mucho, ¿no? Alguien muere, bueno, no sé, lo he visto mucho con el COVID, ¿no? Alguien muere y la gente pone la foto en el WhatsApp. Es una forma de tenerlo presente. Se ha muerto, pero lo tengo presente. Esto es una fase de negación y cuando la persona ha soltado, pues cambia la foto. ¿Qué más hay que trabajar? A veces lo que se queda es una imagen. Por ejemplo, una de las cosas que yo trabajé con el duelo de mi padre era que yo le veía enfermo la noche que murió. Entonces yo tenía una imagen horrible que me hacía despertar como esa emoción, ese duelo. Entonces fue una de las cosas que cambié. Otras veces lo que hay que trabajar es un enganche. Lo que queda es, de esto se habla, ¿no? Es que me quedé enganchado a esta persona. Por ejemplo, en las parejas se habla mucho. Es que me quedé enganchado, entonces hay que simbolizar ese enganche y romperlo. Ahora, no es romper por romper, hay que ver qué necesidad está cubriendo, que la persona se sienta con recursos para cortar y romper ese enganche. No es cortar por cortar, esto es como, dejo un trabajo y ya. No, hay que ver qué recursos o qué situación, en qué contexto, ¿no? Y así, pues, a grandes rasgos que yo recuerde. Y luego también muchas veces para trabajar el duelo lo que hay que hacer es un trabajo con la muerte específicamente, porque es como que nos enfadamos con la muerte o con la vida. Entonces eso también es importante para superar un duelo. ¿Me he explicado, Carmen? Si tienes alguna duda, pues me dices. Gracias por las preguntas. Entonces, bueno, para terminar, ¿no? La última pregunta que para mí, que yo me haría a mí misma con esta conferencia es, entonces, Sofía, ¿cómo quitamos este peso, no? A ver qué han escrito en el chat. Gracias. A ti, Carmen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo liberar esas emociones, Sofía, no? Entonces, para mí está la vida, que es la escuela constante 24 horas, que tienes experiencias y te hace aprender cosas nuevas o engancharte en las que crees saber. Es decir, soy valiosa, como decía, ¿no? Me abandonan, entonces soy mala, entonces digo algo y digo, ah, no soy mala, soy buena. O al revés, ¿no? Soy mala, entonces tengo una experiencia que digo, ah, no, soy valiosa. Entonces aprendo diferente y ahí en mi vida algo diferente y mi vida cambia. Y tomo otra decisión a partir de esta experiencia. Entonces, ¿cómo se liberan? Pues a veces eso, emociones. Ahora, ¿cómo si no? En vez de esperar a que vengan las experiencias, pues con terapia, para mí, mental, emocional, con las herramientas que yo trabajo específicamente son coaching y PNL, programación neurolingüística, que es a través del lenguaje saber los programas neuronales que la persona tiene. Pues como os he dicho, ¿no? La persona dice esta palabra en el sobrepeso, es que yo me abandoné, es que me he dejado, es que estoy en la última de la fila. Pues ahí me está hablando de qué conflicto hay detrás del sobrepeso, o terapias corporal y manual. Yo, por ejemplo, trabajo con una persona cuando me llegan pacientes muy mentales, y digo, mira, en vez de pensar tanto, vamos a hacer otro tipo de terapia. Y a eso me refiero con corporal manual.
como puede ser eso, la osteopatía, y es la liberación de las fascias. Entonces, ¿qué sucede? Pues es otro tipo de terapia, ¿no? Ponen las manos y van viendo dónde está la emoción bloqueada y la van liberando. Yo tengo... ¿Por qué? Porque ya sabéis que las dolencias emocionales, el cuerpo las transforma en físicas y se quedan emociones atrapadas. Entonces, bueno, no sé si os ha pasado de dar un masaje enfocado a esto, ¿no? A tratar temas emocionales o dolencias emocionales y se liberan emociones, la persona llora, lloramos. O un ejemplo que seguro que nos ha pasado a todos es ante una situación de estrés, esto es algo desagradable, pues el cuerpo se contrae. Entonces, eso es lo que me refiero con que las dolencias emocionales se transforman en el cuerpo físico. Es que tenía por aquí una chuleta que dice, a ver, que es como, todos sabemos que tenemos un cerebro, una emoción, bueno, emociones y cuerpo. Entonces, están alineados. Es decir, no solo lo que yo trabaje en la mente me va a afectar al físico, sino que hay otro tipo de terapias que trabajando lo físico, lo corporal, cambia la mentalidad y las emociones. Por ejemplo, pues Miriam también hace sesiones de baile. Para mí es, bueno, biodanza, proceso corporal integrativo, que es que a través del movimiento y la danza, es decir, a través de algo físico, se cambian las emociones y la mente, y las emociones y la mentalidad o los programas mentales que la persona tiene. Es otro tipo de trabajo. Quien guía las sesiones, el que decide que se va a trabajar, pero bueno, pues es otra forma de abordarlo. Pues bueno, hasta aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, yo encantada de responder. Si alguien tiene alguna pregunta, podéis levantar la mano, os voy dando paso. Genial la charla. Gracias, Amali. O Amalí, no sé cómo se pronuncia. Amalí. Amalí. Sí, bueno, pues si tenéis... Mira, me preguntan cómo contactar contigo. Pues aquí, bueno, en Instagram estoy como Nutri Emocionalmente, o me podéis escribir un email. Bueno, el email es distinto, es a sofia.equilibrio@gmail. Voy a escribir. Me podéis buscar como Nutri. ¿Estoy escribiendo? No estoy escribiendo. Lo pongo en el chat, Nutri Emocionalmente, o por email, sofia.equilibrio@gmail.com, o por WhatsApp, es lo más fácil, porque como ya os he dicho que también doy clases, pues si estoy en clase no puedo coger el teléfono y a veces incluso lo cuelgo directamente. Para los que no les guste que le cuelgue el teléfono, pues yo cuelgo el teléfono porque lo necesito activo. 353993. Ese es mi teléfono. Así que bueno, espero que os haya gustado, que tengáis otra perspectiva de no solo la alimentación y el deporte. Y ya sabéis pues, que hay temas emocionales y que también pues con terapia manual se pueden liberar estos conflictos y estas emociones, que no solo es la mente y ya está, y no sé lo que me pasa y cómo encontrarlo, el origen. Y bueno, que a veces sí que me he encontrado gente de, es que eso es muy difícil. Y yo digo, bueno, fácil o difícil, quién sabe, ¿no? como la metáfora ese, bueno o malo, quién sabe. Pues esto es algo que hace, para mí todas las herramientas que utilizo son herramientas que utilizamos en el día a día absolutamente todos, solo que con más o menos conciencia. Entonces, por ejemplo, si yo te hablo de hamburguesa, tú te vas a ir a algún sitio. Yo no sé dónde te vas a ir, pero sé que te vas a ir a algún sitio, porque tú, para ti la hamburguesa está relacionado con algo. No sé si con matar animales o con un momento guay con tus amigas o con vacaciones. Entonces, con eso es con lo que yo trabajo. Vamos a ver el sobrepeso y nos va a llevar a algún lugar que es
donde se creó esa memoria de hay que tener esta grasa o este agua o esta masa muscular o este bajo peso, y de ahí lo trabajamos. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda o tal. Pues te están agradeciendo, léelo. ¿Te gustará? ¿El qué, Miriam? Te está agradeciendo a todo el mundo. Si quieres leerlo, seguro que te gustará. Gracias, Charo. También Amalí pregunta si trabajas con personas mayores. Sí, claro. Mientras eso, con todos los que tengamos cerebro y corazón, ¿no? Mente y emociones, pues sí, y la terapia manual, por supuesto que también. Entonces, depende, lo que me refiero es que hay personas que, pues por ejemplo, también trabajo con niños con discapacidad. Entonces, ahí, pues yo no me meto a ver qué piensan o dónde se van. Pues ahí, por ejemplo, para mí es mucho más fácil derivar a la terapia manual y que lo liberen así, las emociones que tengan. Pues igual con las personas mayores, dependiendo de su capacidad mental, capacidad me refiero, si ya han empezado algún deterioro cognitivo o de memoria, pues hay otras herramientas. ¿Me he explicado? Sí, bueno, te preguntaba que tenía un familiar de 70 años que casi no se puede mover. Claro. Sí. Y sobre todo eso, recordad que es la persona la que quiere cambiar. Precisamente lo que está diciendo. Muy que importante. De contacto, si esa persona quiere. Claro. Así que, tal cual. Eso. A veces como nos empeñamos, ¿no? De, no, tiene que cambiar. Como, bueno, tal vez es su aprendizaje de vida, el vivir con esos kilos de más o de menos, o con ese duelo no hecho. Bueno, o tal vez tiene que esperar a un punto, ¿no? Hay un cuento que a mí me gusta mucho que es eso, ¿no? Hay un perro que está sentado en un clavo, entonces le dice un vecino a otro, oye, ¿y tu perro que está todo el rato sentado en el clavo, qué hace que no se levanta? Y le dice, ¿será que todavía no le duele lo suficiente? Pues, igual, ¿no? No sé si duele o no, yo creo que a veces también es que ni somos conscientes que estamos en el clavo, hasta que nos llega otra persona desde fuera y te da la información. Así que, bueno, pues hasta aquí, me dejo de compartir. Pues muchas gracias, espero que os haya gustado y bueno, y que compartamos mucho más en otro momento. Muchas gracias, Miriam, por tu compañía, apoyo. No, gracias a vosotros que sois protagonistas. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, ¿alguna pregunta más para Sofía, que es una experta, la tenemos aquí? Puede ser más adelante, no es la que tenga que ser ahora. Bueno, pues como tenéis su contacto, ha dejado su teléfono, su mail, su todo, su dirección en Instagram, pues si necesitáis algo os ponéis en contacto con ella y seguro que os va a atender con muchísimo cariño, ya veis que es un amor. Y bueno, pues daros las gracias por estar ahí. Un beso muy grande, Sofía, muchas gracias. La otra. Nos vemos en otro momento. Muchas gracias. Yo te contactaré, Sofía. Vale, gracias, María. Espero. Pues un besito a todos. Muchas gracias de corazón. Hasta luego.